queridos amigos y seguidores del canal. Hoy les traigo una historia que ha sacudido a Chile y a todo aquel que alguna vez se dejó seducir por la magia del teatro, la radio y la televisión. Julio Humberto Gonzalo Benito Jung del Favero, más conocido como Julio Jung, nos enfrenta hoy a una de las pruebas más duras de su vida. La noticia cayó como un golpe helado. El legendario actor y comediante chileno, con una trayectoria marcada por el talento y la irreverencia, fue hospitalizado de urgencia tras sufrir una caída doméstica. La consecuencia es devastadora. Una fractura de fémur que no solo lo obliga a enfrentar un dolor físico insoportable, sino también la amenaza de perder la movilidad en una etapa avanzada de su vida. La advertencia de los médicos retumba con crudeza. A sus más de 80 años, la recuperación no será sencilla. El riesgo de quedar confinado a una silla de ruedas persigue como una sombra la figura de quien tantas veces nos hizo reír, reflexionar y emocionarnos. Y es precisamente este contraste, el de un hombre que brilló con fuerza en los escenarios y que hoy lucha contra la fragilidad de la vejez, lo que conmueve a un país entero. Porque hablar de Julio Jung no es solo evocar a un comediante de radio o a un actor de televisión, es recorrer medio siglo de historia cultural chilena y venezolana, donde su voz, su mirada y su capacidad de transformar lo cotidiano en arte se convirtieron en un espejo para varias generaciones. Desde los micrófonos radiales hasta las tablas del teatro, pasando por el cine y los programas televisivos, Jung dejó huellas profundas. Fue locutor, animador, humorista, pero sobre todo un narrador de la vida con todas sus luces y sombras. Sin embargo, detrás de ese carisma que lo volvió entrañable, también hubo batallas personales, silencios dolorosos y caídas, no siempre físicas, que marcaron su existencia. El accidente actual, brutal y repentino, parece condensar todo aquello que los fanáticos rara vez imaginan cuando aplauden a un ídolo, la fragilidad que se esconde detrás del aplauso. Su familia, consciente de la gravedad del cuadro, se ha volcado por completo a la lucha. Buscan a los mejores médicos, los tratamientos más avanzados, incluso consultan especialistas extranjeros con la esperanza de evitar lo peor. Porque no se trata solo de salvar la movilidad de un hombre. Se trata de preservar la dignidad de un artista cuya identidad está íntimamente ligada al movimiento, a la expresión, al cuerpo como herramienta creadora. Imaginar a Julio Jung inmovilizado es, para muchos, aceptar que una parte de la memoria cultural chilena podría quedar paralizada junto con él. En el trasfondo de este drama personal late también una reflexión más amplia. ¿Cómo enfrenta una sociedad a sus artistas cuando la edad y la enfermedad los golpean? Chile, que tantas veces se rió con sus personajes, que se emocionó con sus interpretaciones, ahora observa con angustia cómo aquel hombre que parecía indestructible lucha con una fragilidad que no respeta trayectorias ni prestigios. Y es ahí donde surge el dilema. ¿Sabemos acompañar a nuestros ídolos en la caída? ¿O solo los celebramos en el esplendor de su gloria? Julio Jung, a lo largo de su carrera, siempre supo reinventarse. En Venezuela encontró un espacio para seguir creciendo artísticamente cuando en Chile las puertas parecían cerrarse. Con humor crítico, con sátira política, con personajes entrañables, nunca tuvo miedo de incomodar. Ese mismo coraje lo necesita ahora. Pero no en un escenario iluminado, sino en una habitación de hospital donde cada movimiento es un reto y cada día una batalla. Las imágenes recientes de Jung, con el semblante cansado, han conmovido a sus seguidores. Muchos recuerdan con nostalgia sus mejores momentos, mientras otros se preguntan si este será el capítulo final de una historia marcada por la intensidad.
Y sin embargo, entre la tristeza y la incertidumbre, también hay un hilo de esperanza. Sus allegados aseguran que conserva intacta su lucidez y su sentido del humor, que incluso en medio del dolor ha lanzado frases irónicas, como si se negara a dejarse vencer por la tragedia. Ese espíritu rebelde que nunca se acomodó a lo fácil es lo que lo ha definido siempre. Hoy lo enfrenta a una realidad dura, pero también le da una oportunidad única, la de demostrar que la grandeza de un artista no se mide solo en los aplausos, sino en la forma en que enfrenta la adversidad. Lo cierto es que la caída de Julio Jung es mucho más que un accidente doméstico. Es un recordatorio brutal de que los ídolos son de carne y hueso, que el tiempo no perdona, que detrás de la risa también hay lágrimas, pero es, al mismo tiempo, un llamado a la memoria colectiva. No dejar que uno de nuestros referentes culturales quede relegado al olvido o reducido a una nota médica. Mientras el país espera noticias sobre su evolución, una cosa queda clara: Julio Jung ya es parte de la historia, con o sin escenario, con o sin movilidad. Su legado no se mide en pasos, sino en huellas. Y esas, aunque el cuerpo se resista, quedarán grabadas para siempre. Los hechos ocurrieron en cuestión de segundos, pero sus consecuencias podrían acompañarlo para siempre. Testigos cercanos revelan que, apenas unos minutos antes del accidente que lo dejaría en una situación crítica, Julio Jung compartía un momento íntimo y distendido con su familia. Conversaba, reía, disfrutaba de esa normalidad que tantas veces escapa a los artistas. Nadie, absolutamente nadie, podía anticipar que la cotidianidad se quebraría con una violencia tan abrupta. Aquella caída, aparentemente banal en apariencia, transformó lo ordinario en un capítulo de incertidumbre y dolor. La primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo un hombre acostumbrado a dominar los escenarios con aplomo podía verse reducido, de un instante a otro, a la fragilidad de un paciente de hospital? La respuesta llegó pronto, aunque cargada de dureza. Un médico especialista, consultado por los medios, habló sin rodeos. Con la magnitud de la lesión sufrida, las posibilidades de que Julio Jung volviera a caminar con normalidad eran mínimas. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre la familia, que pasó de la esperanza inicial al miedo profundo de un futuro marcado por la dependencia física y la pérdida de autonomía. La medicina es precisa en sus diagnósticos, pero pocas veces contempla el peso emocional que estas sentencias traen consigo. Para un hombre como Jung, cuya vida entera ha girado en torno a la expresión corporal, la movilidad y el contacto directo con el público, el pronóstico significaba mucho más que un simple dato clínico. Representaba la amenaza de un exilio forzoso de los escenarios, el fin de un ritual de encuentro con los espectadores que ha sido el centro de su existencia. En una entrevista posterior, con voz quebrada, el propio Julio Jung confesó su temor más íntimo, el de no volver a sentir el calor del público desde el escenario. Esa confesión, desprovista de artificios, resonó en miles de seguidores que comprendieron que detrás del actor consagrado había un ser humano enfrentándose a su mayor pesadilla. Su miedo no era solo a la discapacidad física, sino a la posibilidad de perder su identidad como artista, de ser arrancado de aquello que da sentido a su vida. Pero la historia no se limita a la esfera privada. En Chile, donde Julio Jung es más que un actor, es un símbolo de la cultura televisiva y teatral, su accidente abrió un debate más amplio. ¿Cómo acompañar a las figuras públicas cuando su vida se ve golpeada por la adversidad? ¿Hasta qué punto los medios deben cubrir con detalle estas crisis personales sin invadir la intimidad? La caída de Jung se transformó en espejo de una sociedad que oscila entre la empatía y el morbo, entre la necesidad de informar y la tentación de explotar la desgracia ajena. El entorno artístico también reaccionó.
Colegas, directores y jóvenes actores manifestaron públicamente su solidaridad. Muchos de ellos reconocieron que, si bien las luces de la fama suelen hacer olvidar la fragilidad del cuerpo, la experiencia de Jung recordaba crudamente que nadie está exento de un giro inesperado del destino. Hoy es julio. Mañana podría ser cualquiera de nosotros, confesó un actor en declaraciones a la prensa. Ese reconocimiento colectivo convirtió su accidente en una especie de lección sobre la precariedad de la vida artística, donde el cuerpo no es solo instrumento de trabajo, sino también vehículo de identidad. No faltaron, por supuesto, las voces críticas que cuestionaron la forma en que algunos medios sensacionalizaron el episodio, las imágenes del actor en el hospital, las especulaciones sobre su futuro y los titulares alarmistas pusieron sobre la mesa un dilema ético. ¿Qué es información necesaria y qué es explotación mediática? En esa frontera difusa, Julio Jung quedó expuesto no solo a su fragilidad física, sino también a la voracidad informativa de una sociedad acostumbrada a consumir la intimidad de las celebridades. Sin embargo, más allá del ruido mediático, lo que emerge con fuerza es el retrato de un hombre enfrentado a un desafío monumental. No se trata únicamente de la rehabilitación física, sino de la reconstrucción emocional y artística. Porque, si bien la medicina ha puesto en duda la posibilidad de que vuelva a caminar con normalidad, la historia del arte está llena de figuras que supieron reinventarse frente a la adversidad. Y quizá ahí resida la clave, en transformar la tragedia en un nuevo capítulo de resiliencia. Hoy, mientras Julio Jung atraviesa un proceso complejo de recuperación, la pregunta que resuena es inevitable: ¿qué será de su futuro en los escenarios? Nadie tiene una respuesta definitiva. Lo que sí parece claro es que, aun desde la vulnerabilidad, Jung sigue encarnando esa fuerza que lo convirtió en referente cultural. Sus miedos son, paradójicamente, los mismos que lo humanizan ante los ojos de un público que, más allá de la admiración, ahora lo acompaña con una compasión distinta, más cercana, más real. El accidente de Julio Jung no es solo un episodio aislado en la vida de un actor. Es también una ventana hacia la condición humana, hacia esa frontera difusa entre la gloria y la fragilidad. Nos recuerda que detrás del artista admirado se encuentra siempre una persona de carne y hueso, capaz de reír con su familia minutos antes de una tragedia, capaz de sentir terror ante la idea de perder su vocación, y capaz también de convertirse en símbolo de resiliencia en medio del dolor. La crónica de su caída, más allá de los detalles médicos o de las especulaciones mediáticas, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras propias certezas. Y en esa reflexión, Julio Jung, el hombre, no solo el actor, se convierte en un espejo incómodo pero necesario, el recordatorio de que la vida puede cambiar en un segundo y que lo verdaderamente importante es cómo enfrentamos ese cambio. La noticia de su delicado estado de salud llegó como un golpe seco, casi inverosímil, para quienes lo habían visto siempre tan lleno de energía. De inmediato, la reacción de sus amigos y compañeros de profesión no se hizo esperar. Actores, directores, músicos y escritores, muchos de ellos conmovidos hasta las lágrimas, comenzaron a manifestar públicamente su apoyo. No eran simples mensajes de cortesía, eran palabras cargadas de emoción, de angustia real, de la sensación de estar perdiendo a un compañero que había sido pilar del arte nacional. La comunidad artística se volcó en un mismo clamor: acompañar a Jung y a su familia en este trance doloroso. La imagen de artistas consagrados quebrándose en entrevistas, recordando anécdotas o incluso compartiendo fotografías íntimas junto al actor, retrata de manera descarnada la fragilidad de quienes, desde fuera, parecen intocables. Y es allí donde se evidencia una verdad incómoda.
La fama, los años de aplausos y prestigio, poco pueden hacer frente a la crudeza de la enfermedad. Lo que queda en esos instantes es la solidaridad de los pares y el abrazo de un público agradecido. Cuando la situación parecía haberse estancado en un callejón sin salida, surgió un giro inesperado, casi cinematográfico. Un hospital extranjero con prestigio internacional en tratamientos de última generación ofreció hacerse cargo del caso. La noticia reavivó la esperanza no solo en la familia, sino también en la opinión pública que seguía cada detalle. De pronto, lo que hasta entonces parecía una cuenta regresiva inevitable, se transformó en una posibilidad, aunque mínima, de recuperación. Esa propuesta representaba más que un procedimiento médico, era un rayo de luz en medio de la tormenta. Pero la esperanza, como tantas veces, llegó acompañada de una pesada carga: los costos exorbitantes del tratamiento. En este punto emergió la dimensión más íntima y desgarradora del drama. Fue entonces cuando la voz del hijo de Julio Jung resonó con fuerza, con una mezcla de amor incondicional y firmeza inquebrantable. No vamos a rendirnos. Aunque tengamos que venderlo todo, llevaremos a mi padre al lugar donde tenga la mejor oportunidad de sanar. Sus palabras, reproducidas por la prensa, conmovieron profundamente a una sociedad que ya estaba sensibilizada por la noticia. La declaración del hijo no fue un gesto retórico. Fue una promesa pública de lucha contra la adversidad. Y en ese juramento quedó al desnudo la paradoja que viven tantas familias frente a enfermedades graves: el límite difuso entre el amor absoluto y la desesperación económica. Porque más allá de los titulares y de la conmoción mediática, se trataba de una familia enfrentando decisiones dolorosas, calculando sacrificios y poniendo todo su mundo en juego por la vida de un ser querido. El caso de Julio Jung abrió un debate incómodo en el ámbito social y cultural chileno. Muchos comenzaron a preguntarse cómo era posible que un actor de su talla, con décadas de aportes a la cultura nacional, tuviera que depender del sacrificio familiar o de la solidaridad pública para acceder a un tratamiento digno. ¿No debería el Estado, en situaciones como esta, garantizar la cobertura necesaria? La pregunta, lanzada una y otra vez en columnas de opinión y programas de debate, dejó al descubierto la vulnerabilidad de quienes, a pesar de ser figuras públicas, no escapan a las grietas del sistema sanitario. Mientras tanto, la familia continuó su cruzada. Amigos cercanos organizaron eventos benéficos, se lanzaron campañas de recaudación y las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro para miles de seguidores que enviaban mensajes de fuerza. En cada comentario podía leerse la gratitud de un público que, durante años, había reído, llorado y reflexionado con las interpretaciones de Jung. El vínculo entre artista y espectador se transformó en una cadena de apoyo mutuo. Él había entregado su talento. Ahora la sociedad respondía con cariño y compromiso. Lo cierto es que este episodio, más allá de su desenlace, ya se había convertido en una especie de espejo colectivo. La figura de Julio Jung, vulnerable y expuesta, rompió el mito de la invulnerabilidad de las estrellas y puso sobre la mesa una reflexión urgente: la del valor real de la vida humana frente a las barreras económicas y las limitaciones estructurales. Hoy, mientras el futuro del actor se escribe con incertidumbre, lo que queda claro es que la historia ha trascendido el plano individual para convertirse en un relato sobre la dignidad, la lucha y la resiliencia. Los colegas que lloraron por él, el hospital extranjero que abrió sus puertas, el hijo que prometió venderlo todo. Cada gesto compone una crónica conmovedora, donde el dolor se entrelaza con la esperanza.
La vida de Julio Jung atraviesa un momento de prueba que revela tanto la vulnerabilidad del ser humano como la fuerza de los lazos familiares y comunitarios. Y en esa tensión, entre la angustia y la esperanza, se dibuja la verdadera dimensión de su legado. No solo el del actor consagrado, sino el del hombre que, aun en su fragilidad, logra unir a todo un país en un mismo sentimiento de solidaridad. Amigos, desde aquí no solo relatamos el drama de un hombre, sino que también rendimos homenaje a un artista que supo ser la voz y el reflejo de su tiempo. La lucha de Julio Jung no es solo suya, es también nuestra, porque nos obliga a mirar de frente lo que significa envejecer con dignidad en un mundo que suele dar la espalda a quienes ya nos lo dieron todo. La vida nos pone constantemente a prueba, enfermedades que llegan sin avisar, pérdidas que nos desgarran, caídas que parecen imposibles de superar. Y sin embargo, lo único que nos sostiene en esos instantes oscuros es la certeza de no estar solos. El amor, la comprensión y la empatía son la verdadera medicina que puede sanar lo que ninguna ciencia logra curar por completo: el alma. Por eso, hoy les invito a abrir el corazón. Amar no significa solo besar o decir palabras bonitas. Amar es acompañar en silencio. Es tender la mano cuando alguien tropieza. Es escuchar sin juzgar. Amar es reconocer que todos, tarde o temprano, podemos encontrarnos en el lugar del otro. Nadie está exento del dolor, pero todos podemos aliviarlo si decidimos compartirlo. No dejemos que la rutina nos vuelva ciegos, ni que la indiferencia nos robe lo más esencial: la capacidad de sentir con los demás. Una sonrisa, un abrazo, una llamada, un gesto pequeño puede convertirse en un faro de esperanza para alguien que ya casi no ve salida. Y esa es la grandeza de la empatía, que no requiere riquezas ni poder, solo humanidad. Hoy más que nunca, les invito a ser parte de esa corriente de ternura que tanto necesitamos. Si sembramos compasión en cada encuentro, si cultivamos el respeto y la bondad, estaremos construyendo un mundo más justo, más cálido y más humano, porque al final, lo único que perdura no son las posesiones ni los triunfos, sino el amor que fuimos capaces de dar.